Hace ya un tiempo había, para la mayoría de las personas, cierta percepción por la cual no coincidían los números del INDEC en materia de índice de precios con la vida misma, ¿no? Con las compras, con el número semana a semana, mes a mes que tenemos para gastar nuestros consumos habituales. Había en marcha un recambio, no se hizo. Aparentemente esto iba a demostrar una nueva a través de una nueva ponderación de cosas que iban a ser introducidas en el índice de precios, bueno, un número distinto al que el gobierno pretendía o quería. Está en línea para hablar de números, nada más y nada menos, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Durán, ¿sí? Para que nos cuente un poco cómo está viendo esta realidad de números que pueden ser reales o falsificados, y que de algún modo u otro le quita también seriedad a la estadística. Guillermo, ¿qué tal? Buen día. Aquí Roberto Caballero saluda desde la 530, la Radio de las Madres. Gracias por atendernos. No, hola, ¿cómo les va? Gracias a ustedes, Roberto. Un gusto, como siempre. A ver, ¿hay posibilidad o chance de que esta nueva ponderación diera un número distinto al que se venía dando? ¿Qué es lo que, Guillermo, usted está viendo en relación a esta salida, yo no sé si imprevista, pero a muchos nos tomó por sorpresa, de Marco Lavagna? Sí, por supuesto. Como bien decía recién, un índice que toma parámetros y condiciones de hace 22 años, por supuesto que está desactualizado y efectivamente algunos especialistas ya habían calculado que con la actualización que proponía el INDEC, que parecía razonable, el índice de inflación de estos 2 años de gobierno de Milei hubiera sido más alto e incluso, bueno, sería ahora para el año 2026 también un poco más alto. Ya existe el índice de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que a lo largo de estos 2 años, que es un poco más realista y que a lo largo de estos 2 años de una inflación un poco más alta. La sensación que hay es que más allá del miedo de lo que les podía dar en estos 2-3 meses, la preocupación era que para atrás le iba a dar un poco más alto y entonces se iban a tener que explicar cómo algunas actualizaciones salariales que ya estaban por debajo, por ejemplo, de ese 31 que dio a lo largo del 2025, en realidad hubiera estado mucho por debajo si ese índice daba entre 40 y 50, que es lo que estos especialistas están estimando. Y entonces, bueno, lo que decidieron es, una vez más, mentirnos con los números, que es lo que viene haciendo este gobierno desde que asumió, ¿no? Uno podría recordar esa frase del presidente: la inflación corría al 17.000% anual, que era un absurdo total para cualquier economista serio. Tomar una inflación de una semana y extrapolarla a un año, que es lo que el presidente hacía para hacer esa cuenta, bueno, por supuesto que era ridículo. O esta situación que nos decía también, o nos dice mes a mes el presidente, que siempre hay 1 millón menos de pobres, ¿no? Entonces, claro, empezó con que se habían sacado, creo que 8 millones de argentinos de la pobreza, y hace poquito ya habló de 15, un número que no se sustentaba en absolutamente nada, solamente en la imaginación del presidente. Bueno, digo, esta cuestión de estrangular los números lo han hecho desde que asumieron, y bueno, y esto hace eclosión ahora con la decisión que tomaron en el INDEC. Hay, bueno, una falsificación de la realidad a partir de eso, sí, ¿no? Absoluta. En algún caso les ha servido, por ejemplo, para las elecciones, o en algunos momentos les ha servido y por eso lo hacen, pero bueno, nuestra obligación, mirándolo con un poquito más de viso técnico, es de denunciarlo e intentar que se sepa qué es lo que están haciendo. Estamos hablando con Guillermo Durán, él es el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Guillermo, hay otro tema que a mí me inquieta. Sí. Veo que nadie se hace mucho problema, pero yo entiendo que nosotros no tenemos los resultados del censo todavía, ¿no? El censo que se hizo y que respondían o correspondían a la gestión Lavagna del INDEC. ¿En qué afecta a un país no tener la totalidad del censo resuelto o los números de un censo estadístico para, por ejemplo, no sé, las políticas públicas, la prospectiva en materia de desarrollo? Digo, ¿tiene alguna importancia o sí, un país puede vivir sin eso? Y por supuesto, digo, yo estoy convencido que los censos son muy útiles, que nos dan información cuantitativa de una serie de cuestiones que, como bien decías vos, a los efectos de políticas públicas, por supuesto, si querés tener políticas públicas, ¿no? Claro, digo, claro.
Claro. Cuando no las querés tener, entonces te da más o menos lo mismo. Me consta, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires usa fuertemente los datos del censo, justamente porque tiene políticas públicas. Entonces, digo, a la hora de definir, por ejemplo, obra pública, o decisiones de salud, o decisiones de educación, instalación de escuelas, dónde las ponés, dónde pones un nuevo hospital. Bueno, por supuesto que los datos que te da el censo te sirve para tomar mejor esas decisiones. Cuando tenés cero política pública, como es la apuesta del gobierno nacional, entonces puede servirte poco. Si queremos tener un país serio, bueno, los datos y las estadísticas hay que usarlas bien, y para eso los censos ayudan muchísimo. Hoy por hoy hay casi una nueva intervención en el INDEC. Si bien no es oficial, es como una especie de para-intervención. Salió el titular y pusieron a alguien que estaba pidiendo trabajo por redes, que está bien, es legítimo, ¿no? Por LinkedIn estaba pidiendo trabajo, enganchó como para dirigir el INDEC. Tiene que ser un ente autónomo, autárquico, tiene que estar en sintonía, en diálogo, en conversación con el Ministerio de Economía. ¿Qué es lo que vos ves en relación Bueno, a ver, a este que esté en diálogo tiene lógica, pero por supuesto que tiene que tener seriedad técnica y tomar las decisiones en función de lo que va pasando y no en función de las necesidades del gobierno de turno. No puede pasar lo que nos hizo ver con total claridad el ministro de Economía, que por ejemplo él conocía los números de antemano, cosa que no se debería poder, o esto de decir, bueno, mientras la inflación no baje más, entonces no vamos a actualizar el índice. Nos lo dijo en la cara, ¿no? Digo, se lo dijo a alguno de estos propagandistas del gobierno, digo, yo no lo llamaría ni siquiera periodista, pero algunos de estos propagandistas del gobierno que no le repreguntaron cómo estaba asumiendo y reconociendo semejante barbaridad. Bueno, digo, hacia eso nos conducen. Causa un poco de gracia que es esta misma gente la que se quejaba de cómo funcionó el INDEC en algunos momentos de los tiempos del gobierno de Cristina, que yo en ese momento coincidía con la crítica que había, pero bueno, hay que ser consecuente, ¿no? Digo, yo decía en algún comentario en las redes en estos días, nuestra facultad se expidió en su momento sobre lo mal que estaba funcionando hace 20 años atrás el INDEC. Bueno, hay que ser consecuente, ¿no? Digo, uno puede resistir archivos y decir, bueno, nos parecía mal aquello, porque nos parecía mal aquello, nos parece mal esto. Pero bueno, lo que no se puede hacer es criticar aquello y después hacer este mamarracho. Bueno, el ministro hizo dos cosas, violación del secreto estadístico y por el otro lado, la evidencia de la manipulación, se lo dice el mismo. Totalmente. Totalmente, digo, un reconocimiento en público, digo, de lo que estaban haciendo. A veces tienen esta característica, ¿no? Digo, dicen con absoluta impunidad y parece que no pasara nada. Bueno, entre otras cosas porque nunca van a ser entrevistados por periodistas, ¿no? Entonces, digo, si quien tenés del otro lado es un propagandista del gobierno, bueno, pues se te la deja pasar. Estaría bueno que empiecen a ser entrevistados por periodistas para que nos enteremos un poquito más de las cosas y que se les pueda repreguntar y conocer un poco más lo que está pasando. Guillermo, un poco el tema universidades, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo viene el año? ¿Qué es lo que comentan entre los rectores, con los otros claustros, digamos? ¿Qué es lo que están proyectando para este 2026? A ver, yo lo que digo cada vez que me lo preguntan, una absoluta preocupación por la no implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada 4 veces en el Congreso, primero en la Cámara de Diputados, después en la Cámara de Senadores, después vino el veto presidencial, después se rompió el veto con más de 2/3 en ambas cámaras, después el presidente quiso dejarla de lado con el nuevo presupuesto y fue el único capítulo que se le rechazó. Tenemos un amparo judicial de la presentación que hizo el SIN a favor, o sea, no solamente está la ley, sino esta confirmación en diversas oportunidades por parte del Congreso de la Nación y la confirmación por parte de la justicia de que hay un error terrible de parte del gobierno al no ponerla en funcionamiento. Bueno, lo que tienen que hacer es ponerla en práctica ya para retrotraer la situación presupuestaria al año 2023 y que pueda haber un funcionamiento lógico de las universidades. Si no lo hacen, corremos el riesgo de que no haya clases en las universidades en este 2026. Guillermo, gracias por estos minutos aquí en la Radio de las Madres. A ustedes un abrazo grande y a disposición como siempre. Abrazo. Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 21 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Vamos a una tanda, ya volvemos. En este reino del revés,
donde un ladrón es vigilante.